Hay algo que todos sabemos, pero casi nadie acepta. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos cuando una situación ya no nos conviene y no nos vamos. Sabemos que podemos dar lo mejor de nosotros y no lo hacemos. Y lo peor es que a eso lo llamamos falta de disciplina, pero en realidad tiene un nombre y es autosabotaje. Es esa parte de ti que todo el tiempo te está jalando hacia atrás. Y hoy vamos a hablar de eso. Mi nombre es Hubert Camargo, yo soy empresario, ex speaker, llevo varios años en temas de desarrollo personal, de oratoria y PNL. Y estoy con una persona que tiene mucho más tiempo de experiencia, que vive de esto, que lo trabaja y que lo siente. Ella es Catalina Vega. Ella es speaker, es mentora, es experta en imagen personal, en desarrollo personal. Yo la conocí hace un tiempo en un evento de oratoria en Miami y hicimos clic apenas nos conocimos porque cuando yo la escuché yo dije, esta mujer sabe de lo que habla y adicional a eso habla desde la experiencia como a mí me gusta. Cata, bienvenida, encantado de estar compartiendo este espacio contigo. No, pues muy contenta con esta invitación, qué delicia, qué rico de verdad pues tener este espacio para compartir además sobre un tema que yo creo que es el dolor de cabeza del 99% de los seres humanos. Cata, antes de entrar en materia, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que tú sentiste que te estabas autosaboteando? Pero no desde la teoría, sino desde tu vida personal. ¡Wow! ¡Qué pregunta! No recuerdo realmente el primer momento, pero sí recuerdo un momento de esos rompeaguas en mi vida. Rondaba el año 2017. Entré yo a hacer un entrenamiento de transformación y liderazgo en la Spring International. Estaba en un momento de mi vida en que ya no estaba como experimentando como la poesía con mi trabajo y además acababa de salir de una relación que era el mejor ejemplo de la toxicidad. Y en ese instante me acuerdo que una amiga me dijo, ay, yo estoy haciendo un curso de liderazgo muy bueno, ¿tú no quieres hacer ese curso? Entonces yo le dije, bueno, listo, hagámoslo. Y entonces empecé el curso y tenía 3 niveles. Y en el primer nivel fue como que las distinciones que compartieron los entrenadores y todo me hicieron caer así como una pelota, literal, con todo el impacto y el peso de darme cuenta que el peor enemigo que estaba teniendo en mi vida era yo, Qué fuerte eso que que dices. yo era la persona que estaba de alguna manera limitando el inmenso mar de posibilidades que podían estar a mi disposición si yo me decidía a creer en mí, en lo que era capaz de hacer, en el impacto que tenía sobre otras personas a través de mi carisma, la comunicación que entablaba con la gente. Sí. Entonces yo me acuerdo que yo de ese primer entrenamiento salí diciendo, tengo que hacer el segundo y el tercero porque es que me di cuenta que el problemita soy yo. Bueno, Cata, para entrar un poquito más en materia ahora sí y explicarle a la gente lo que es el autosabotaje, ¿cómo le explicarías tú, pero a una persona que vea este podcast y que es una persona del común, que es una persona que está en la calle, que no ha tenido ningún acercamiento al desarrollo personal, que no ha podido asistir nunca a ninguna conferencia, pero dice, oiga, yo siempre repito los mismos patrones? ¿Cómo se lo explicarías? Pues yo le diría a una persona que el autosabotaje es como esos comportamientos que podemos tener los seres humanos en momentos decisivos de nuestra vida, en momentos en que estamos sujetos a un alto nivel de presión, en los que a pesar de anhelar profundamente estar en ese lugar, aprovechar esa oportunidad, alcanzar una meta o un logro memorable en nuestra vida, nosotros mismos empezamos a desarrollar un diálogo negativo en el que nos decimos, no soy suficiente, no soy capaz, mejor desistamos de esto porque quizás no soy tan bueno para esto. Son esos momentos en que después de haberte partido el lomo luchando por algo que tu corazón anhelaba, cuando ya estás muy cerca de alcanzarlo, te entra el diálogo sistemático de no estoy listo, no es mi momento y no soy la persona idónea. Suele pasar, Cata. Yo agregando algo a lo que tú dices, también considero
que a veces las personas no es que no quieran avanzar, es como lo dije en mi intro, a veces hay una parte de nosotros, nuestro subconsciente, que nos está jalando para atrás. Y eso es lo que vamos a escudriñar el día de hoy, el saber por qué repetimos esos patrones. Cata, yo te pongo el ejemplo, para mí es cuando imagínate que tú estás en una carrera y tú la vas dando toda y vas corriendo y ya ves la meta muy cerca y ves que vas a ganar esa carrera, pero de pronto cuando ya la tienes súper cerca la meta, ¡pa! Te haces zancadilla y te haces caer tú misma. Y quiero decir otra cosa, Cata, ahorita desde el comienzo de este podcast, porque yo pienso que lo cambia todo y es que yo considero que el autosabotaje no necesariamente llegó a tu vida para destruirte. Quizás, muy seguramente, Cata, tú adoptaste esto en algún momento para protegerte, como un mecanismo de defensa. El problema es que lo adaptamos tanto a nuestra vida cotidiana que se nos volvió costumbre y lo normalizamos, porque yo considero que el autosabotaje no es que llegue y te rompa de golpe, sino que te va desgastando poco a poco y cuando tú te das cuenta ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo ves eso? ¿Qué opinas? Pues yo lo que creo es que el autosabotaje hace parte como de el infinito horizonte de las emociones. Y yo creo que todas las emociones nos traen información y que parte del proceso es como aceptar y transitar lo que estamos sintiendo y poco a poco también de eso se sacan aprendizajes. Yo creo que la gente tiende a creer que se teme el fracaso y Ajá. muchas veces también hay mucho temor al éxito Uf, total. y creo también que hay momentos que son tan significativos en nuestra vida Ujú. que sentimos que podemos estar traicionando a algo o a alguien, que nos estamos saliendo a tal nivel de nuestra zona de confort que nos da pánico, Así es. literal. Y pues no es ni bueno ni malo, es lo que es. Así es, Cata. Yo creo que lo describes muy bien. A veces uno es su peor enemigo. También considero, Cata, que en este tema del autosabotaje, a veces tiene muchas formas o muchas caras y hay muchas maneras de autosabotearse. Y por eso a veces nos es tan difícil identificarlo, Cata, porque le ponemos otros nombres y no nos damos cuenta que es autosabotaje. Yo te pongo unos ejemplos, Cata. Por ejemplo, el perfeccionismo. Si te has dado cuenta, esas personas, Cata, que todo el tiempo dicen, tengo tremendo proyecto y lo voy a sacar adelante, pero cada vez que lo va a sacar dicen, no, es que le falta algo, es que todavía no está perfecto, pero en realidad es un mecanismo de defensa. Para mí ese perfeccionismo es como la manera más elegante de tapar el miedo. Otra máscara sería, por ejemplo, la procrastinación. Todos sabemos, Cata, lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Ahí también yo digo, Cata, que esa procrastinación es como una pereza. Todo el mundo dice, es pereza, pero no, en realidad se disfraza de pereza, pero también es el miedo. Ese miedo que se nos disfraza de pereza y que no nos deja hacer algo. Es más, yo considero que cuando uno procrastina algo, Cata, no es que uno le tenga tanto miedo a hacer eso que debes hacer, sino que lo que estás evitando es lo que eso te hace sentir, Cata. Otra máscara del autosabotaje sería la autosuficiencia, que también lo vemos todo el tiempo. Esas personas que dicen, no, yo no necesito ayuda, tranquila, yo puedo hacerlo solo. Y por lo general, el peor defecto de esas personas, Cata, es que tienen un techo y no se permiten crecer mucho, pues porque nunca buscan ayuda. El entorno también saboteador, mi Cata. Ese entorno que a ti te deja o te valida más bien todo lo que tú dices, ese grupito de amigos o tu misma familia, y que tú llegas y te quejas y te victimizas y puedes decir lo que quieras y todo el mundo te aplaude. O sea, tu propio entorno te está apalancando esa mediocridad. Y por lo general, Cata, una característica que yo veo del autosabotaje es que aparece no cuando estás mal, sino cuando estás bien, cuando estás a punto de pasar al siguiente nivel, cuando estás a punto de convertirte en una mejor persona o en otra versión tuya mejor. Ahí es cuando aparece ese bendito autosabotaje, mi Cat. Las comparaciones, ¿no? También no lo quiero dejar por fuera. Las comparaciones paralizantes, porque a veces hay gente que se compara y eso le da gasolina, pero en realidad la mayoría de veces
Cuando tú quieres cierta cosa o llegar a cierto nivel o un logro y ves que una persona ya lo hizo y tú ves que eso lleva a un camino y un trasegar y que no es una vía recta y que te va a costar sudor, sangre y lágrimas, ahí tú te contienes y ya no lo quieres hacer. Para mí esas son otras formas de autosabotaje que a veces no vemos. Me parece divino lo que estás mencionando porque conecta montones con un test que me monté en estos días para mis coaches sobre los diferentes estilos de mentes imparables. Ok, ¿Y por qué pues desarrollamos ese test? Porque básicamente, pues yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos los seres humanos es ese ejercicio de desarrollar un diálogo interno positivo, de poder decirnos lo que necesitamos escuchar para ser la versión de individuos que queremos ser en las diferentes situaciones que nos plantea la vida. Entonces, creamos el test con la idea como de encontrar como esos pequeños demonios personales que surgen en el diálogo interno. Y entonces había 6 tipologías. Estaba el perfeccionista exhausto, el que siempre considera que lo podemos hacer un poquito mejor y el antídoto para eso es mejor hecho que perfecto. Después salía la persona que es el procrastinador por excelencia, que es la persona que sistemáticamente está evadiendo la experiencia de incomodidad y malestar. Si me va a doler, si me va a chocar, si me voy a poner en una situación incómoda, mejor escojo el bulto. Luego venía la tercera, que era el hipersensible social, el que después de tener conversaciones dice, pero ¿será que sí le dije bien? ¿Será que fui amable o será que lo ofendí? Pero no, yo tenía que ser llega a la firme casa y en mi después dice, punto de ay, lo hubiera vista. dicho así. Exacto, y le hubiera dicho así, y repasa, y repasa, y repasa. Luego teníamos el controlador, el que quiere sentir que tiene todas las variables perfectamente gobernadas y que su actitud frente a la vida es, si yo reduzco la incertidumbre, todo va a salir ok. ¿Listo? Y teníamos luego la gente creativa dispersa, que es la gente que dice, tengo tantas ideas, voy a montar tantos grandes negocios este año, Y no hace nada. pero cuando tú dices como, bueno, ¿qué hubo? ¿Y usted qué Concluya. sacó? ¿Qué fue lo que ejecutó? No, pues estamos todavía terminando de armar el plan de negocios. Bla, 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 bla". Listo. Y la otra que teníamos era el que tiene parálisis por análisis. Ok, O sea, esa persona que no es que nos falte investigarlo más, es que necesitamos tener todas las variables bajo control. Hombre, uno nunca tiene todas las variables bajo control. O sea, de ¿quién de acuerdo. nuestros papás nos tuvo en el momento perfecto? ¿Cuándo en la vida montamos un negocio teniendo miles de millones en la cuenta bancaria? ¿Cuándo tuvimos la certeza absoluta de que el producto que íbamos a sacar no lo iban a rapar? O sea, eso no es el común denominador de la vida, todo lo contrario. Entonces, cuando dices todo eso, me parece divino entender cómo el autosabotaje es el papá de todas estas facetas que estamos mencionando y todos esos hermanitos que se desprenden del autosabotaje, El montón de eh, temas que abarca. exactamente la cantidad de cosas que se expresan en nuestra vida a través de eso e incluso le ponemos también unos nombres súper sofisticados. Sin ir más lejos, en la vida profesional se habla mucho del síndrome del impostor. ¿Y qué es el síndrome del impostor? Pues una cuota incalculable de autosabotaje, En ¿sí? gran medida, En gran pero medida, totalmente. exacto. Y yo ahí lo que pienso, de cara a lo que tú estabas diciendo de por qué nos saboteamos cuando estamos más cerca de obtener lo que logramos, o lo Sí, que queremos lograr, perdón, es la reflexión de cómo el cansancio se acumula y los temores se agudizan. Y la metáfora que usaste de la corrida de la carrera me llevó a los momentos en que yo he corrido carreras en mi vida. Me acordé, por ejemplo, la última carrera que hice yo, que fue la carrera de las Rosas, que fue de 15 kilómetros, porque ya no estaba haciendo tan largas y ya en este momento me estoy cuidando mis rodillas. Y me acuerdo que cuando ya estaba pues faltando como los últimos 3 kilómetros, ya salía ese agotamiento categórico que donde tú ya quieres botar la empiezas toalla. a pensar, ay, yo por qué me invento estos cuentos tan charros, yo por qué no me quedé en mi casa. Sale el agotamiento, sale el cansancio, sale la sensación de tengo mucho calor, está haciendo mucho sol, tengo como dolor en el tobillo.
Te empiezan a salir todos los males, hasta Todos los los que no males. tenías en la mañana. Totalmente, porque es el cansancio acumulado, es la mente que ya se vuelve frágil ante el proceso. Y estamos hablando de una cosa que solo depende del desempeño físico. Imagínate todo lo que pasa cuando tú estás en la entrevista del trabajo de tus sueños con el mega gurú del tema en el que tú te quieres desenvolver. O cuando estás por fin teniendo la date con la vieja que llevas 8 meses tratando de Con la que llevo levantarte. pedaleando. Exacto, y dele, y dele, y dele. Es una cosa tan imperfectamente y realmente humana. Cata, me parece muy bueno lo que estás diciendo porque me lleva directamente a la siguiente pregunta que te quería formular y es, ¿tú crees que la gente prefiere sabotearse antes de ver todo su potencial y ver hasta dónde es capaz de llegar? Yo creo que muchas veces sí, pero no es una preferencia, sino más como una huida. Mira esto. Y lo lindo cuando uno empieza a tener estas conversaciones es como te empiezan a llegar como esos Total. flashbacks de las cosas que has vivido o que has experimentado a través de otros en procesos de coaching. Yo me acuerdo en una ocasión en un proceso de coaching muy lindo con una persona que estaba activamente haciendo trading. Él era un mexicano inmigrante en Estados Unidos y estaba prácticamente dejando su actividad como constructor para dedicarse al trading. Y por supuesto tuvimos una larga conversación en torno a cómo se estaba desempeñando él en su actividad como trader y lo que estaba pasando. Y después de darle muchas vueltas al tema Eureka, llegamos a un punto que fue increíble y fue, yo quiero ser el primer millonario de mi familia, pero tengo Ok. mucho miedo de que mi familia me rechace si llego a hacerlo. Claro, porque los está traicionando. Eso es lo que su Exacto. subconsciente piensa. Exactamente. Ese hombre estaba lleno de expectativas de marcar un hito histórico en su clan, en su familia, desarrollar unas habilidades excepcionales, venía teniendo unos resultados súper satisfactorios en su trading y de repente para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y como que no lograba remontar sus resultados. Y fue cuando empezó como a caer en cuenta como de, wow, me está pesando mucho la crítica de mis hermanos que me dicen que me salí de construir porque ahora me siento un genio de las finanzas. Me está pesando mucho el juicio de mi esposa que me dice que porque yo ya no salgo a trabajar todos los días, sino que me quedo todo el día frente a un Está computador. traicionando todo lo conocido. Exactamente. Y entonces, mira qué fuerte esto, porque entonces los seres humanos siempre nos movemos entre dos extremos, las ansias profundas de expresarnos libremente y poder ser lo que somos y las ansias profundas de sentirnos amados, De ser recogidos. parte de algo. Exacto. Entonces, qué fuerte cuando tú tienes un sueño tan grande, tan importante en tu vida, que te hace querer dar tu 200% y estrellarte con la realidad de todas las impopularidades que puede implicar eso. Y ahí es donde viene el peor autosabotaje porque no sabes qué honrar, qué versión de ti. Y lo peor es que la persona, hasta que no sane esa identidad, porque es una identidad, no va a poder avanzar. Ujú. Siempre cuando tenga platica o esté cerca a su meta, se le va a esfumar y van a aparecer miles de cosas para que se le desaparezca. Cata, seguimos conectando los temas muy bien. Mira, ahora quiero hablar del autosabotaje en el día a día, porque me he dado cuenta, Cata, y me pasa a mí, que nosotros le ponemos título a las cosas. Entonces, en el día a día, yo digo, por ejemplo, ay, es que yo sí soy muy de malas, ¿no? Ay, es que a mí me pasa todo lo malo. Y pero es en verdad otra forma de saboteo ahí escondido. O la típica de fuera de timing, ay, es que no era mi momento. Y así hay muchísimas, Cata. El gobierno, la economía, lo que está pasando, el presidente, cuando salga este presidente, ahora sí la voy a reventar. ¿Cómo ves eso, Cata? No, pues es que yo creo que hay una mano de lenguajes que tenemos en nuestra vida que articulamos en automático y que son todo menos positivos. Por ejemplo, escuchándote me acordé mucho de la clásica expresión de las mamás. Mija, si eso está tan complicado, no le conviene. No le conviene, por ahí no es. Bájese de eso porque eso debe ser que no le conviene. ¿M? Y entonces fíjate que ahí es donde uno empieza a articular la complejidad de los seres humanos. Porque una de las cosas que yo más le pido a Dios es, Dios, dame
discernimiento e intuición para saber cuáles son los lugares correctos para mí y cuáles no, en qué relaciones debo implicarme y en qué relaciones no. Y entonces llega la pregunta del millón Ujú. y es, ¿en qué momento mi intuición me está hablando Ajá. y en qué momento mi mente me está hablando? ¿En qué momento mi mente me está dando los discursos que no necesito escuchar? ¿Y en qué momento es mi intuición hablándome desde lo más profundo de mi ser y llevándome por mejores caminos? ¿No te Okey, parece muy sí. complicado distinguir las dos? Claro, es que somos, o sea, los seres humanos nos complicamos la vida y a todo le ponemos nombre y justificamos una cosa con la otra. Yo agregaría otras 2 cosas ahí, Cata, de esto de llevarlo al día a día, que a mí me pasa. A mí me gusta, al igual que tú, Cata, ponerle nombre a las cosas. Entonces, cuando yo me estoy dando cuenta que estoy pecando en algo, es decir, que estoy pecando, que me estoy equivocando y que me estoy autosaboteando, yo lo identifico y le pongo nombre. Y yo me di cuenta, Cata, en algún momento, que todos mis proyectos o lo que yo empezaba, los dejaba tirados cuando me faltaba el 20%. Entonces, cada vez que me pasa, yo le digo, oiga, está volviendo al 80-20. Avanzo el 80 y dejo el 20 tirado. Y otra forma muy común, Cata, de evadir nuestras responsabilidades, es decir, todo el tiempo, no, es que estoy ocupado, es que no tengo tiempo, es que no me alcanza, es que tengo mil cosas, cuando en realidad nuevamente es el miedo. Yo creo que esa palabra miedo, Cata, en esta conversación ha aparecido mucho y va a aparecer todo el tiempo, porque en realidad lo que estamos ocultando o el más grande temor es el miedo, valga la redundancia. Yo tardé muchos años, Cata, en darme cuenta de algo, y es que los seres humanos, Cata, no escogemos lo que nos hace bien, sino que escogemos lo que nos resulta conocido. Y pasa para muchas cosas, relaciones, trabajos, etcétera. ¿Por qué crees, Cata, que hay personas que en el fondo no quieren salir del problema, aunque la reconozcan y aunque en el fondo dicen que sí quieren salir de ahí? Pues a ver, hay una primera parte de eso y es cómo funciona nuestro cerebro, el diseño de nuestro cerebro. Por triste que suene esto, nuestro cerebro no fue diseñado para que fuéramos seres de luz, en bienestar, armonía. No, realmente, si nos vamos a la época de los hombres de las cavernas, el Homo Vivir en el sapiens caos. sapiens, había que sobrevivir. Sobrevivir a un mamut que nos iba a atacar, a un león enorme que nos iba a Y a tragar comer. vivos, poder cazar, poder conseguir el alimento en condiciones absolutamente inhóspitas, no morir de frío. Entonces, el cerebro humano se desarrolló desde la perspectiva de la sobrevivencia. Nosotros compartimos el cerebro límbico con los mamíferos. Cada vez que el perrito te bate la cola y te muestra su amor, eso es cerebro límbico. El cerebro reptiliano, que es la versión más primitiva del cerebro, que es Sí, como lo que suple nuestras necesidades básicas, baño, comida y sexo, por ejemplo. ajá. Pero el neocórtex, que es lo que a nosotros nos podría distinguir de otras especies, que es el pensamiento racional de los seres humanos, se desarrolló a la luz de la sobrevivencia. Ok, entonces ¿será que yo mato más fácil al mamut si me le monto encima o si cojo una piedra enorme y se la aviento a 5 metros? Literal, esa es un poco la naturaleza del cerebro. Sí. Entonces, nosotros estamos más programados para minimizar el riesgo de exponernos, para minimizar la posibilidad de vulnerarnos, que realmente para llevarnos a nuestro máximo desempeño. Eso es lo primero. O sea, esa es la configuración de fábrica. Reaccionamos instintivamente. Claro. Y entonces hay un tema ahí y es como, ok, entonces yo cómo me hago el ejercicio de recablearme para no estar solo sobreviviendo, porque gracias a Dios ya no hay mamuts en la calle, pero dejar de sobrevivir a, tengo un trabajo que odio, pero me lo voy a aguantar porque si no, ¿cómo voy a pagar el arriendo? Ujú. Tengo un marido al que ya no le quiero hacer el amor nunca, pero es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Ves? Y esos son nuestros nuevos temores, Cata, los modernos, y los que nos hacen tener niveles elevados de estrés y demás. Ya no estamos corriendo para salvarnos de que nos coma un animal, sino que el estrés se genera por las preocupaciones de la vida y del día a día, y eso es lo que nos está enfermando en realidad también. Total, porque lo que nos han dicho todo el tiempo es, si no tienes dinero, no puedes suplir tus necesidades básicas. Y entonces
el cortisol es muy importante Se porque dispara. activa la adrenalina y tu capacidad de respuesta en una situación de peligro. Pero una cosa era que un hombre de las cavernas se le activara el cortisol una vez al día para matar el mamut, y otra cosa es que nosotros nos dosifiquemos el cortisol contante y sonante cada 5 minutos diciendo, ay, ya me pagaron mi sueldo, pero no me va a alcanzar para pagar la tarjeta de crédito. Y entra el estrés. Y entra el estrés. Ay, este trancón tan horrible. Y voy a llegar a mi casa y mi mujer me va a vaciar porque me había dicho que tenía que llegar temprano a comer. Y así, un cuento detrás de otro. Entonces, lo que antes era una sustancia que se liberaba para un momento específico donde había que tener una capacidad de desarrollar reacción rápida y Que de verdad responder, estábamos en riesgo. exacto, ahora se volvió como el flujo constante de muchos seres humanos en la vida. Y entonces es un esfuerzo profundamente intencional y comprometido no vivir la vida así. Ok. Bueno, muy bien, todo lo que me dices, Cata, está quedando muy claro y lo estoy entendiendo perfectamente y creo que seguimos evolucionando. Y para seguir llevando esto a otro nivel, Cata, quiero llevar el tema del autosabotaje al tema de las relaciones, que es tan importante. Y por supuesto que cuando hablo de relaciones, mi Cata, no hablo netamente de las relaciones de pareja, sino de todo tipo de relaciones. Además que pienso y considero, Cata, que ahí en ese punto es donde el autosabotaje más duele y donde más lo negamos también. ¿Por qué consideras, Cata, que una persona se queda en una relación, bien sea de pareja, bien sea de trabajo, bien sea de amistad, aun cuando sabe que ya no le conviene? Yo siempre creo que las relaciones que tenemos con otras personas son la consecuencia de las relaciones que tenemos con nosotros mismos. Mira algo, cuando nos quedamos en relaciones en las que no nos sentimos vistos, apreciados, valorados, en las relaciones en las que creemos que damos mucho más de lo que recibimos, Ujú. casi siempre hay un diálogo interno de subvaloración. Casi siempre hay un diálogo interno de debo hacer méritos para que me quieran o debo portarme bien para evitar el rechazo. Entonces, ahí hay una primera faceta y es la relación que tengo conmigo, que es la que da pie a la relación que entablo con otros. Pero lo segundo es que además la zona de confort no necesariamente la más bonita, sino la conocida. Entonces muchas veces también estamos replicando dinámicas que vimos en nuestro hogar, que vimos entre papá y mamá o nuestros acudientes, que tuvimos nosotros con nuestros progenitores y que nos gusten o no nos gusten, pues fueron el moldecito Que en el sentaron que nuestras nos bases. desarrollamos, exactamente. Entonces, por eso te puedes encontrar con situaciones como, pero yo por qué siempre me enamoro de X tipo de vieja. Ujú. O a mí, ¿por qué me gustan tanto los tipos que tienen esta tarita tan complicada? ¿Sí? Sí, O ¿por qué me llevo con tanta frecuencia la decepción de tener amistades donde siento que yo abro mi corazón como una pechuga a la plancha y el otro no? y me defraudan Exacto, o me traicionan. exactamente. Entonces es la mezcla de las creencias que tienes sobre ti mismo, de la manera como aprendiste a jugar el juego de la vida y también lo que te resulta cómodo, así sea profundamente incómodo. Yo iba a agregarte eso, Cata. Yo considero que hay personas que no es que no quieran salir de una situación y no es porque no puedan, sino porque para ellas es más beneficioso. Siempre va a ser más beneficioso quedarte en lo conocido, aunque duela, que el terror que da irte a algo nuevo, aunque puede que eso nuevo sea mucho mejor. Y este tema, Cata, es que tiene tanta tela que cortar, o sea, se me están viniendo tantas cosas y tantas ideas a la cabeza. Yo pienso también, Cata, que el autosabotaje te trae muchos beneficios. O sea, yo pienso que nadie es masoquista en realidad y que se quiera hacer un traspiés y que se quiera joder la vida, sino que a veces elegimos, Cata, el beneficio que trae el sabotaje y a veces ese beneficio es el beneficio a corto plazo. Cuando yo evito hacer algo que tengo que hacer,
eso me da un beneficio, pero a corto plazo. Y en la balanza lo prefiero al beneficio que me trae a largo plazo hacer las cosas bien y de buena manera, ¿no crees? Sí, yo creo que es más bien como el efecto de la sedación. ¿A qué me refiero con eso? O sea, ¿tú no te has dado cuenta que los seres humanos a veces es como, ay, ¿cuál es la pastillita mágica para quitarme este Ujú, problemita ujú. encima? ¿Dónde venden la pastillita mágica? Dame el método perfecto. Las Dime soluciones cómo es rápidas. que esto, pum, Así, pum, se así. acabó ese problema. Y resulta que, y es algo que yo me digo con mucha frecuencia a mí hoy en día y que me conecto mucho con ese concepto, es somos el resultado de nuestros procesos. Nuestros procesos son los que terminan modelando nuestra identidad. ¿M? Y los procesos no son inmediatos, no son la pastilla mágica. ¿M? Exacto, todo tiene un trasegar y un camino que no es recto. Tiene Exacto, subidas y bajadas. exacto. Entonces como que nos queremos quedar como en ese bienestar momentáneo, en Ajá. la sedación. Ay, no, aquí estoy chévere, yo mejor me quedo así. Pero esto que acabamos de hablar me conecta a mí con algo que a mí siempre me sale del corazón y es, prefiero arrepentirme de lo que hice y no de lo De que lo que no no hice. hice. ¿Sí? Pero no todo el mundo piensa así, ¿eh? No, para nada. Además, Cata, ¿por qué? Porque cuando tú decides autosabotearte por elección propia, otro beneficio que trae eso es que evitas la responsabilidad. Entonces, si yo no hago algo nuevo, si yo no intento nada, si yo no saco un proyecto, si yo no me lanzo al agua con X o Y cosa, así la quiera mucho, pues no voy a fracasar. De esa manera, también evitas la crítica. Si yo no me expongo, nadie me va a criticar y también quedas permanentemente en tu lugar de zona cómoda. El típico, Cata, la típica frase que la usamos mucho es que yo soy así y la vida para mí se ha vuelto así y se ha portado así y no puedo salir de ahí. Cata, hay un punto donde el autosabotaje en relaciones se vuelve, digámoslo, una identidad. Es decir, donde esa persona ya no se imagina sin ese patrón. ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Dependencia? Hmm, Yo creo que eso depende tanto del tipo de relación, pero sí, puede haber muchos patrones de codependencia. Y yo siempre parto de la premisa de que los seres humanos, incluso cuando se victimizan o están en condiciones que parecerían absurdas, Sí. están sacando algún tipo de beneficio. Lo que pasa es que hay beneficios que cuando uno los analiza, uno dice como, ¿de verdad tú quieres ese ¿En serio eso es beneficio? beneficio para ti? Exacto. Mira esto, por ejemplo. Siempre se habla, pues en el mundo del empoderamiento personal, de vivir la vida desde la frecuencia víctima o desde la frecuencia líder responsable, ¿cierto? Pero es que el victimismo tiene muchos colaterales, atención, lástima, consideraciones de otros, momentos en que la gente te pobretea y te dice, ay, no te preocupes, yo te resuelvo. Y cuando hay una no muy sana comprensión del amor, de el autoconcepto, cualquier tipo de atención puede ser bien recibida. Cualquier tipo de consideración puede considerarse, comillas, una victoria. Habla de la carencia que hay en tu corazón también. Totalmente. En cambio, cuando tú empiezas a tener esa sensación divina de yo soy la dueña del balón en mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero hacer, yo soy la autora indiscutible de mi vida, empiezas a sentir algo que es el elixir de la libertad. Yo elijo a cada minuto y a cada segundo lo que quiero crear para mí. Y estoy dispuesto incluso a pagar el precio en mis equivocaciones, Sí, pero lo elijo. ¿M? total. Pero para llevar a los seres humanos a eso, hay un proceso. De acuerdo. Bueno, Cata, vamos a seguir avanzando y quiero llevar esta conversación. Mira, ya hemos hablado del sabotaje, de qué es, hemos dado algunos ejemplos. Yo creo que en este punto la gente ya más o menos se hace una idea real de lo que es. Ya también la trajimos al tema de las relaciones. Pero quiero llegar al momento más íntimo de esta charla y es llevar el tema del autosabotaje
a nuestras propias experiencias personales, a las experiencias de Catalina y a las experiencias de Hubert. Y aquí sí quiero empezar yo, Cata. Voy De a una. contarte dos anécdotas, obviamente muy resumidas, de dos cosas que me marcaron mucho en la vida y donde yo dije, pucha, o sea, verdaderamente me estoy autosaboteando. Y la primera, Cata, es la historia más free, que no es tan grave, digamos que ahorita yo la cuento muy jocosa, pero en su momento fue algo muy serio. Y es que en algún punto de mi vida, Cata, cuando yo estaba más joven, te estoy hablando más o menos cuando estaba en mi primer trabajo, yo me obsesioné con algo y esa obsesión, Cata, era tener un BMW. Entonces yo dije, yo me sueño con un BMW y me tracé como meta que mi primer carro tenía que ser un BMW. O sea, no había poder humano que me sacara de ese concepto. Entonces, Cata, yo respiraba el BMW, yo lo veía, yo llegaba a mi casa y me metía a las páginas a verlo, pedía citas en los concesionarios para hacer el test drive, yo me subía, lo manejaba, lo olía, lo puse de fondo de mi pantalla en mi computador. Toda la Toda manifestación la en manifestación. pleno. Pues Cata, pues yo te digo que una de las anécdotas de esa historia es que yo comprobé que la ley de la atracción funciona. Funciona cuando tú trabajas por ello, porque yo trabajaba como loco, entonces estaba obsesionado por ese carro. Pero pasaba otra cosa, Cata, en mi vida conexa a ese deseo. Y es que además de que yo sí quería el carro, evidentemente, el por qué yo quería el carro es el tema donde yo estaba equivocado, Cata. Porque en ese momento de mi vida yo no me conocía muy bien y yo tenía muchos vacíos. Entonces yo tenía una dualidad y una ambivalencia. Por un lado, tenía un ego muy fuerte que me ha tocado venir trabajando en el transcurso de mi vida. Y por otro lado, mi Cata, tenía una sensación de falta de merecimiento. Entonces, yo lo que sentía, Cata, es que cuando yo tuviera ese carro me iba a cambiar la vida, que me iba a sentir poderoso y que la gente me iba a respetar y que yo me iba a ver mejor que los demás y que yo iba a demostrar que yo podía tener mucho más éxito, Cata. Pero entonces, Cata, yo la logro, trabajo muy duro por ese carro y cuando por fin lo compro y lo consigo así chan con chan, Cata, obviamente no me endeudé, o sea, no lo compré hasta que no tuve toda la plata completa. ¿Sabes qué pasó, Cata? ¿Sabes qué sentí? Nada. A ver, no nos digamos mentiras, mi Cata. Me emocioné porque verdaderamente a mí me gustaba el carro, estaba espectacular, estaba súper lindo. Pero esa emoción me duró muy poco. ¿Por qué, Cata? Porque yo me estaba autosaboteando en el sentido en que estaba erróneo el por qué lo quería. Entonces, si bien me llenaba mi ego, mi personalidad, mi forma de ser y de la falta de autoconocimiento que tenía en ese momento, pues no se llenaba. Por ende, Cata, pues yo seguía en las mismas. O sea, me di cuenta que era solo un carro, pero que no me estaba cambiando la vida como yo pensé que me la iba a cambiar. Y la segunda anécdota, mi Cata, ya no es tan chévere como la del carro, es un poco más profunda y es un poco más dura. Imagínate que mi Cata, que yo ya hice toda la trayectoria que nos toca a las personas que no heredamos ya una empresa consolidada. Yo empecé desde abajo, yo empecé a trabajar, Cata, como empleado. Obviamente por esas ganas también de comerme el mundo, yo empecé a ascender muy rápido, mi Cata. Además, soy muy comercial, yo soy experto en contratación pública y yo trabajaba en empresas de arquitectura y diseño siendo abogado. O sea, la vida me dio un vuelco y yo llevaba los contratos y ahí aprendí que obviamente en una empresa el consentido es el que lleva la platica, por supuesto. Y yo era el que más llevaba platica. Entonces iba ascendiendo, Cata. Entonces en una empresa, Cata, llegué a ser el gerente, luego el representante legal. Me cambié de compañía, volví a empezar de abajo y volví a escalar. O sea, eso quiere decir, Cata, que estás hablando con un abogado que manejó dos empresas de arquitectura sin saber del negocio. Hasta ahí, Cata, hacia afuera, todo muy exitoso, todo muy bien. Digamos que en esa parte de la historia yo creo que todo el mundo dice, no, el man la estaba sacando del estadio, la estaba logrando. Pero imagínate, Cata, que en un punto, lo voy a hablar coloquial, a mí se me baja un interruptor, mi Cata. Y con ese interruptor se me fue la alegría, se me fueron como las ganas del por qué yo hacía las cosas, no me estaba disfrutando bien en realidad lo que estaba haciendo, a pesar de que tenía buenos resultados, yo me sentía mal, o sea, me volví melancólico, triste, me sentía mal hijo, mal hermano, mal tío,
Me acuerdo, Cata, que me fui para un viaje a Los Ángeles donde la pasé fabuloso y cuando me monté en el avión me puse a llorar y yo no sabía por qué lloraba. En ese momento, Cata, pues yo no le ponía nombre, por supuesto que esa era una depresión. En ese momento yo ni creía en la depresión, Cata. ¿Sabes yo qué decía? Que eso era para puro pelado, desocupado, que quería llamar la atención. Esos eran unos flojos. Que eran unos flojos, Cata, pero la vida, cuando tú escupes para arriba, se te encarga de que en la cara te caiga y aterrizarte en el momento. Entonces, para resumirte la historia, Cata, yo monto mi empresa. Evidentemente, pues resulté montando una empresa de arquitectura y diseño. ¿Por qué? Porque era el gremio donde me movía, donde tenía los clientes, donde tenía los contactos, toda la gente que me podía ayudar. Esa empresa, Cata, fue un éxito verdaderamente. A mí me fue muy bien. Es más, cuando yo llevaba los negocios, las aseguradoras me decían, ¿y cómo lo aseguramos? Si ese negocio está muy grande y usted no tiene ni estados financieros. Y yo, por supuesto que no tengo porque monté la empresa hace 2 meses. Me empezaron a llegar muchos negocios, mi Cata. Y el ego, Cata, ya después de mucho tiempo, así me fue muy bien, varios añitos. Alguien llegó en algún momento de esa vida, Cata, de ese momento, y me ofreció un negocio muy grande. Y me dijo, Uber, le tengo este negocio, pero no tiene anticipo. ¿Se le mide? Y yo con ese ego inflado, Cata, y con esas ganas de querer comerme el mundo, yo dije, pues claro que puedo, yo hago ese negocio. Yo ni analicé muy bien el negocio, Cata, ni le eché números, yo fui y firmé el contrato. No me di cuenta, Cata, que abarqué más de lo que podía, me tocó invertir todos los ahorros que me había costado trabajo ahorrar durante tanto tiempo, mi Cata. Además, apalancarme para seguir funcionando y apalancarme de los contratistas y demás. El caso es que yo saco el negocio adelante, Cata, la logré. De nuevo, felicitaciones, otra vez la hizo. Y voy a cobrar mi platica, Cata, todo orgulloso porque saqué ese negocio adelante que me había costado tanto esfuerzo y sacrificio y dinero. Y no me pagaban, Cata, y no me contestaban el teléfono. Resulta que me doy cuenta, mi Cata, que la persona que me había contratado estaba en un proceso de insolvencia. Y ya le había intervenido en las cuentas la DIAN. O sea, la platica poquita que habían dejado se le iba a llevar la DIAN. Eso quiere decir, Cata, en resumen, a mí me robaron y esa platica se perdió. Ahí sí entro en una depresión completamente profunda, ahí sí diagnosticada, Cata, ahí sí ya me toca ir al psicólogo, fui donde un amigo psicólogo, él me remitió ya donde un psiquiatra, me querían medicar, yo en su momento, Cata, pues no acepté porque me daba un poquito de miedo generar dependencia hacia esas medicinas. Pero el caso, mi Cata, es que yo hice algo muy grave que no sabía que me iba a afectar tanto y es que yo me callé todo, Cata. Estaba por la depresión más hijueputa de la vida, donde yo lloraba y donde ya no quería seguir ni sabía cómo seguir, pero me tocaba ponerle buena cara a todo el mundo, pero yo no le conté a nadie, Cata. No le conté a la pareja con la que en ese momento ya vivía, no le conté a mis papás, no le conté a nadie porque yo sentía, Cata, que si yo contaba, me iban a ver como perdedor, como fracasado y que toda esa imagen de hombre exitoso que había montado se iba a ir para el piso. Era tan heavy la vaina, Cata, que como te dije, yo vivía con una expareja, ella dormía como una roca y yo en las noches no podía dormir, seguía derecho y me tocaba levantarme al baño a vomitar porque me daban ataques de pánico y de ansiedad. Entonces, Cata, ahí yo dije, qué forma tan fuerte de uno autosabotearse, creer que yo puedo con todo solo y no contarle a nadie. Y uno en la vida, Cata, no necesariamente tiene que cargar con toda la responsabilidad solo. Hay gente que te puede ayudar, hay gente que te puede apoyar y esa es una forma también de autosabotearte. Entonces, Cata, ya para finalizarte la historia, un día llega una señora de mi empresa que iba muy de vez en cuando, era la que me vendía las pólizas y me dice, o sea, era prácticamente una desconocida, me dice, Don Uber, yo antes cuando venía a su empresa esto estaba una aura ganadora, aquí usted se quería comer el mundo. Y yo, claro, es que yo me creía Jordan Belfort, Cata, o sea, yo iba a ser el lobo de Wall Street. Y me dijo, pero las últimas 2 veces que he venido, el ambiente está denso, está pesado, su aura está encogida y aquí todo está gris. Yo por dentro pensaba, yo bien jodido y esta señora hablando me dice que del aura y no sé qué. Ella me mira a los ojos, Cata, y me dice, Don Hubert, ¿usted está bien? Cata, yo me rompo. Y empiezo a llorar. Y me da mucha tristeza porque volver a ese momento fue muy duro y fue muy fuerte. Y me desplomo, Cata, frente a una desconocida porque ella fue la primera persona que de verdad me vio. Tú sí te has dado cuenta, Cata, que uno a veces comparte con personas en su entorno, ya sea laboral, de amistad, de universidad,
pero tú no te preocupas por las personas o no las analizas o no las ves. Y eso en el caso de nosotros los hombres es mucho más común porque yo no le digo, de pronto uno sí se da cuenta que alguien está raro, pero yo no le digo a otro man, ay, oye, ¿te sientes triste? No, o sea, eso no pasa, Cata. Entonces, Cata, ahí yo me di cuenta que el problema real y de fondo no era lo que yo había perdido, sino que yo me había perdido a mí mismo. Mi Cata, ¿tú has vivido una experiencia o una anécdota así donde verdaderamente sentiste que tocaste fondo y no pediste ayuda? No, fíjate que tocar fondo y no pedir ayuda, no. Creo que he tenido maneras diferentes de autosabotearme Sí, y por eso me parece tan valioso el compartir de cada uno porque definitivamente todos cogíamos de una manera distinta, así ¿sí? es. Mira esto, yo tengo dos anécdotas que creo que son valiosas para agregar acá. Yo no crecí en un entorno de empresarismo o de emprendimiento. Mi papá era arquitecto, trabajó con muchas constructoras, fue el director del departamento de arquitectura y todos los proyectos inmobiliarios de Bavaria muchos años en el país, pero no era un hombre con mentalidad empresario. Entonces yo no crecí con ese concepto. Luego estudié comunicación social y periodismo. No me terminé enamorando del periodismo, sino más como de la comunicación corporativa. Pero yo siempre he sido una persona absolutamente apasionada en lo que hago. Si a mí no me afilia emocionalmente el proyecto, yo no quiero estar ahí. Ok, Entonces yo no me ponía la camiseta, yo me la tatuaba, literal. Entonces en muchos trabajos de mi vida yo daba mi 200% y me volvía un poco la segunda a bordo en toma de decisiones muy estratégicas y muy medulares de los temas. ajá, Y hace ya como unos 3 años tuve yo una meditación en la que tuve un momento de esos que uno dice, wow, esto fue casi una regresión. Y en ese momento vi cómo mi versión adolescente, ujú. a la que bulleaban cuando se paraba de primeras en la clase de álgebra en el colegio O sea, tú eres la a ñoña. contestar el ejercicio del binomio cuadrado perfecto y que se paraba de primeras a hacer el ejercicio y la bulleaban por hacerlo. Cuando se sentaba nuevamente en el pupitre pensaba, qué pereza, yo no me vuelvo a parar de primeras para que no me Claro. molesten así. Qué tontería. Entonces, de esa experiencia se creó una narrativa que era como jugar a la segura es ser la segunda o la tercera muy buena, pero no ser la número uno. Ya, Porque si eres la número uno, pagas la envidia, la mala vibra, el mal rollo de la gente contigo. Y ese día te quiero decir que lloré incansablemente. ¿Y sabes por qué lloré? Porque me di cuenta de cuántas cosas maravillosas yo me había quitado en mi vida por no incomodar. imagínate. Y de esconder tu potencial, además, tus Exactamente. talentos. Entonces fue como un momento en el que dije, se acabó esto. Y ese día a las 4 de la tarde, la meditación fue al mediodía, ese día a las 4 de la tarde llamé a una amiga personal y le dije, quiero que armemos empresa, asociémonos. Usted es un tigre de financiera, sabe todo lo que yo no sé. Montemos empresa juntas porque estoy mamada de cargarle los ladrillos a otro. O sea, esa situación te llevó por fin a tomar el paso. Sí, porque lo pude ver, porque Claro, pude ver con tuviste esa una claridad epifanía. tan grande, literal sí fue una epifanía, no era chistoso, pero sí, porque yo sentí Uber. También sanaste, Hombre, Cata. claro, sané. Y sané a un nivel muy profundo porque fue como, hombre, ¿yo por qué me estaba haciendo esto a mí? O sea, ¿yo por qué me he esforzado tanto? ¿Por qué me he quemado las pestañas? ¿Por qué me he tatuado la camiseta de otros para construir la gloria, la rentabilidad y las posibilidades de otros? Ujú. Y no he tenido el coraje De ir por lo de tuyo. ir por lo mío. Y entonces en ese momento dije, al que le incomode lo que soy, que se joda,
pero fue un gran proceso de emancipación. Te deja de importar ¿M? lo que piensen los demás y a veces eso no es fácil. Para nada. Hay gente que se congela por eso. Exacto. Y créeme que todavía me doy cuenta de cuando mi presencia se vuelve incómoda para algunas personas y termino diciendo, ocupa tu lugar, no te corras Total. para no incomodar. Pero eso tiene una narrativa mucho más profunda de fondo y creo que es la segunda historia corta que te puedo contar y es lo que te digo, cómo aprendes a jugar el juego de la vida. Yo tuve un contraste muy grande en mi infancia. Sí. Mis papás tuvieron un matrimonio bonito, estuvieron juntos hasta que mi papá murió, pero yo gozaba del amor irrestricto y la atención absoluta de mi mamá y de una profunda ausencia emocional con mi papá. Ok. Mi papá perdió una hija de 11 años por cáncer linfático en su primer matrimonio Uf, qué y fuerte. él nunca se recuperó emocionalmente de esa pérdida. O sea, realmente mi papá nunca logró Superar ese superar dolor ese y esa dolor. pérdida. Y además, pues era la época en que los hombres no tenían la más mínima educación en inteligencia emocional. Entonces había que mostrarse fuerte así te estuvieras cayendo a Muriendo. pedazos por Sí. dentro. Entonces mi papá fue el hombre que siguió ejerciendo su vida como arquitecto, siguió siendo un profesional responsable, siendo el proveedor de su casa, haciendo lo que hacían el 99% de los hombres de antaño, tomarse unos tragos y payasear con los amigos y evadirse de lo que le dolía. Pero realmente mi papá fue una persona para mí muy inaccesible emocionalmente. Entonces yo crecí con el diálogo interno de que yo tenía que portarme bien para hacer méritos y que él a mí me viera y me amara y se sintiera orgulloso de mí. Pero entonces aquí van las cosas duras y difíciles de la vida. Cuando yo me separé de mi relación de pareja en el 2021, pues por supuesto revisité toda esta historia de esta niña que aprendió a jugar el juego de la vida de X manera. De Y hacer en muchos ese méritos para que te proceso, amaran y te vieran, quizás. exactamente. Porque entonces aquí viene lo complejo de nuestra imperfecta humanidad. Yo quería cerrar el círculo del amor que no había experimentado con él, entrando en una relación con personas que podían tener la misma ausencia emocional hacia mí y querer cambiar la historia. Ujú. Entonces de repente estaba jugando a ser Santa Juana de Arco, no, Claro. pues voy a redimir a todos los que necesitan repararse. Entonces, ahí sí, yo dicen molestando, ¿cuántos gamines va a rehabilitar? No, yo digo de corazón, gracias a Dios, yo no he rehabilitado gamines, a mí nadie me ha pegado, no he tenido ni drogadictos, ni alcohólicos, no. Pero sí creo que a lo largo de mi vida Estabas repitiendo un patrón. estaba repitiendo un patrón y era involucrarme con personas que no tenían una sana conexión con sus emociones y con su vida personal, porque de alguna manera esa era la versión de hombre que yo había visto en mi vida. Era la que Ok. yo conocía Sí. y con la cual quería reescribir la historia. Y además de pronto que te conformabas con migajas, con poquito. Sí, probablemente sí. Yo creo que, pues a ver, migajas es muy exagerado. Yo creo que también tuve muchos momentos lindos y satisfactorios, porque pues tan masoquista tampoco. Pero sí creo que en muchos momentos me sentía que yo era la responsable de hacer que las cosas funcionaran. Era como si estuviera como cuando tú ves a las meseras en los restaurantes con la Con la bandeja bandeja con ahí. 40 platos encima y que tú dices, oh Dios santo, cómo no le duele el brazo y el hombro y cómo se tiene en pie. Pues yo creo que en muchos momentos de mi vida yo estaba viviendo así. Bueno, Cata, gracias por compartir eso. Qué fuerte. A veces abrirnos y contar estas historias personales no es nada fácil, así que gracias por compartirlo. Mm. Mi Cata, llegamos a un punto y es el que a mí más me gusta de la conversación y ya vamos cerrando también. Y es el tema de las soluciones, Cata. A mí me encanta cuando veo un podcast o cuando veo un video o cuando quiero aprender de algo. A mí me gusta no quedarme solo en la teoría y en el diagnóstico, sino que me digan y me ayuden. ¿Cómo lo soluciono, Cata? ¿Qué le dirías tú a las personas que van a ver este podcast, que se sienten además en este momento con nosotros alineadas y que se están autosaboteando? ¿Qué soluciones les darías para que puedan empezar a salir de ahí?
Yo creo que una muy importante, conectar con el propósito. ¿Para qué hago lo que hago? Porque cuando te lo recuerdas, llega como un shot de energía extra y salvavidas. Ajá. Cuando tú hablas, por ejemplo, del tema del carro, la manera más fácil de haber disuelto ese problema habría sido: ¿y yo para qué quiero el carro? Ujú. ¿Sí? Sí, total. Pero también es porque estamos en una sociedad de consumo donde todo está diseñado para que creamos que si tenemos el carro, o la pinta perfecta o el Así Rolex es, perfecto, la vida se va a ver diferente. así es. ¿M? Entonces, creo que esa es una primera, conectar con el para qué hago lo que hago, o sea, para qué me monto en estas aventuras que decido montarme, cuál es la experiencia que yo quiero recrear en mi vida. Esa es una. Otra que me parece súper clave es pedir ayuda, Ok. que por eso te dije que, Que ahí yo cogí un montón de años, la tengo clarísima. exacto, en cambio, fíjate que a mí me pasaba que sí pedía ayuda, pero a veces no veía el elefante blanco en la habitación, no veía de qué talante era el problema. Entonces, claro, decirle a la gente: estoy alicaído, necesito que me hagan barra, es muy importante. Tener un buen mentor, tener un buen Eso terapeuta. está muy bueno. Y lo que escuchaba el otro día: a usted nadie en la vida lo quiere más que su mamá. Dígale a su mamá que le haga barra. Definitivo. Eso. Y otro antídoto, déjame le echo cabeza. Bueno, te vas a burlar mucho de mí, A pero ver, aquí me estás conociendo en mi esencia absoluta. sí, total. Yo soy una persona muy sensible, Uber. O sea, a mí hay cosas que No, me no parece, Cata, tocan mira. el corazón a un nivel que digo: ay, Dios, yo no puedo experimentar tanto dolor en este cuerpo, de verdad. Cuando yo veo esos TED Talks sobre la gente Sí, altamente sensible, yo digo: confirmo, yo soy de esas, solo que nunca me lo diagnosticaron. ok, Pero tengo un nivel de pragmatismo exacerbado como buena Capricornio que soy. ok. Entonces, yo soy la persona que yo digo: hay que ponerle tiempo límite a la pendejada. Entonces, yo soy una persona que yo tengo días en que de verdad puedo estar muy caída emocionalmente, muy triste, que me puede llegar una melancolía profunda, pero tengo un pacto de honor conmigo misma de no admisión de más de 1 o 2 días de pendejada. O sea, te lo permites conscientemente tirar, Sí, encerrarte en tu cuarto, tal cual. llorar, pedir Sí. comida chatarra y Claro estar que sí, o encerrada. sea, de comerme el brownie Y con eso el está bien. helado, de comerme la hamburguesa que es absolutamente basura, de tirarme en la cama y llorar amargamente y llamar a las amigas a contarles la misma telenovela. Pero llega un punto en que digo: ya, suficiente, Ya no más. suficiente. Ya saqué lo que tenía que sacar, vamos Sí, para adelante. sí, yo creo mucho en el poder de la catarsis. ¿Estás triste? Llora, bota, 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 saca la porquería. Ok, Y ten la capacidad de llevarte a un nivel de autodominio en el que digas: suficiente, nos vamos a volver a montar al potro. ok. A mí me funciona, créeme. Bueno, Cata, complementando lo tuyo, yo le daría para que la gente pueda solucionar este tema del autosabotaje, le daría 4 pasos también que están supremamente alineados con los tuyos. Y el primero es conciencia, que tú ya lo mencionaste un poco. ¿Y qué es la conciencia? Es reconocer que yo me autosaboteo y que siempre en algún momento de mi vida repito un patrón, pero ponle nombre, Sí, porque a veces cuando tú no le pones nombre no lo identificas. Y cuando tú lo identificas, te vuelves el protagonista y empiezas a tomar acción. El otro sería, Cata, responsabilidad. Pero esta responsabilidad a la que hago referencia es, que aquí lo dijiste tú, date cuenta que tú eres el único responsable de los resultados que has tenido, de la vida que has tenido, de las relaciones que has permitido, de la economía que tienes en este momento. Y cuando tú te haces responsable, mi Cata, pasa algo que es duro también de aceptar, y es primero que ya no le puedo echar la culpa a nadie más. Y segundo, mi Cata, que tú eres el único que ha validado eso que ha pasado en tu vida. Entonces es un poco confrontador, pero a la vez es muy bonito y también muy liberador porque ahí también empiezas a tomar acción. Otro paso sería la acción incómoda, Cata, que hablábamos un poco al comienzo de eso del procrastinador.
Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Justamente eso que estás evitando hacer y que tanto evitas siempre, empieza a hacerlo, oblígate a hacerlo. Así no te guste, tal vez fracciónalo en pasos como quieras, la estrategia que quieras usar, pero oblígate a tomar acción en eso que antes no has tomado acción. Y lo último sería, Cata, ese consejo para la gente sería cambio de entorno. También ya lo tocamos antes y es que las personas a veces te validan, los amigos que te dicen sí a todo y te lo aplauden. Pero yo alguna vez, Cata, en un evento de PNL, escuché una frase que me gustó mucho y que la seguía a ojo cerrado hace muchos años, y es que tú eres el resultado de las personas que más te rodean. Entonces, por poner un ejemplo súper básico, si tú compartes con 4 amigos alcohólicos, tú vas a ser el quinto alcohólico. Y sí, en parte tienes razón, tú tienes que salir de ahí porque es un entorno destructivo. Pero también, Cata, ya después de muchos años y con un poco de estudio, más de expansión de conciencia, también me di cuenta que toda regla tiene su excepción. Y a veces ahí la cosa cambia, Cata, cuando ya uno está más trabajadito y más iluminado, por decirlo así, pero vámonos a ejemplos un poco más grandes que nosotros, hablemoslo, no sé, se me viene a la cabeza una Madre Teresa de Calcuta, un Gandhi. Por supuesto, Cata, que si tú pones a una persona de ese nivel de conciencia que le llevó un mensaje tan impactante al mundo, por supuesto que si tú lo pones en un ambiente tóxico, ellos no se van a dejar permear, sino que al contrario van a ser luz para las otras personas. Entonces, cambia tu entorno, pero si no puedes cambiarlo, mi Cata, trata de ser tú esa luz para los demás, mi Cata. Para ir cerrando, mi Cata, ¿tú qué le dirías a las personas el día de hoy que vieron este video y que están resonando con todo lo que hablamos y con todo lo que hemos dicho para que cambien un poco su vida y su forma de ser o lo que han llevado hasta ahora? Yo les diría que aprendan a amarse en su humana imperfección y que acojan la idea de que siempre estamos en camino a lo mejor de nosotros mismos. Y les diría que muchas de las flaquezas y de los momentos de debilidad que hemos tenido son los que nos han traído a ser la versión de persona que somos hoy. Y también les diría que la máxima libertad que tenemos los seres humanos no es otra que escoger nuestros pensamientos, liderarnos a nosotros mismos. Entonces, abracen lo que pasó y elijan con mucha mejor conciencia hoy. Súper bonito eso, Cata. Muy bien. Yo les diría que se permitan sentir también, como tú muy bien lo mencionaste ahorita en un ejemplo, somos seres humanos y a veces pensamos, Cata, que ciertas cosas solo nos pasan a nosotros, que no les pasan a los demás. Quizás mucha gente puede llegar a pensar que el autosabotaje solo le pasa a la gente del común y a la gente que no le ha logrado nada, pero esto le pasa a todo el mundo. En realidad le pasa también a gente muy exitosa que ya ha llegado a ciertos niveles. Lo que pasa es que el autosabotaje también va mutando y también va creciendo, se va volviendo más sofisticado, ¿no? Y entonces adopta otras caras y otras máscaras, pero sigue estando ahí. Entonces es algo con lo que vamos a tener que lidiar todo el tiempo, mi Cat. Y diría que el autosabotaje no es falta de capacidad, sino que es una lucha constante entre quién eres tú hoy y lo que quieres llegar a ser. Entonces, mi Cata, muchas gracias por este espacio, A gracias por ti. participar. A las personas que vean este podcast y resonaron con este mensaje y quieran seguir la conversación con nosotros por redes sociales, bienvenido a hacerlas. Las redes sociales de Cata es @Catalina Vega Coach. Cata Vega Coach, @ Cata Vega Coach Así en estás en Instagram, todas. sí, en todas, en Instagram y en TikTok como Cata Vega Coach y en LinkedIn si me encuentras como Catalina Vega Coach. Y mis redes sociales, yo estoy @Hubert Camargo, Uber con TH al final. Así estoy en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etcétera. Cata, qué buena conversación. Yo creo que fue súper satisfactoria y que se repita porque hay mucha tela más que cortar y hay muchas más cosas que hablar. Muchas gracias, mi Claro que Cata. sí, Chao, qué chao a rico. todos. Un Chao, chao. abrazo.